tomaron conciencia, seguramente no, de que hay muchos movimientos adentro del gobierno, porque hay una enorme reducción de la planta política. En esta reducción de la planta política está resultando muy complicada para una gran cantidad de, diría, de los responsables primeros de que Mauricio Macri haya llegado a la presidencia de la Nación. Les quiero decir, acá tenemos la placa tenemos el logo de Cambiemos. Seguramente ustedes no saben, pero el autor intelectual de este logo, el autor intelectual de este mensaje tan importante y de esta marca, podríamos decir, de una marca que hoy supera a cualquier otra marca política, y no solo adentro mismo de Cambiemos, sino de otros partidos políticos, ya no es más miembro del gobierno. El que inventó la marca Cambiemos ya no es más miembro del gobierno. Esta persona también, no sé si tenemos algunos segundos, si podemos pasar algunos segundos del spot, que esta persona que ya no es funcionario, que tuvo que dejar el gobierno, emitió el año pasado, parte de la campaña política. Bueno, eso es la campaña de la empanada. A ver si tenemos algunos segundos de la campaña de la empanada. La campaña de la empanada es muy importante. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar se necesita alguien como Edgardo que críe las vacas, a Daniel el veterinario, a Carlos y a Juan Carlos. Alguien que siembre el trigo y alguien que amase la masa. También necesitamos a Nilda con sus cebollas y si la empanada tiene papa, las papas de Pablo. Algunas tienen pasas de uva y otras huevos que alguien transportará. Por eso necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas, para que no haya pozos. Y los huevos, Germán y su camión, lleguen sanos y salvos. Un camión que un empresario tendrá que fabricar, un comerciante vender y un mecánico cada tanto hacerle un service. Gremios que cuiden a cada uno de los que trabajan y creen en este ambicioso proyecto de hacer una empanada. Por si se pincha una rueda, la gomería de Fabián y una estación de servicio para cargar nafta. Si la empanada es al horno, alguien proveerá un horno y si es frita, una sartén. Por último, también necesitamos una abuela como María Teresa con buena mano para el repulgue y a su nieto Iván, que como muchos chicos seguro termina sacándole la pasa de uva a la empanada. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Yo diría que no hay aviso publicitario, no hay ninguna pieza creativa que defina tanto al gobierno de Mauricio Macri como el que acabamos de ver, el aviso de la empanada. Es realmente el mensaje más poderoso, es la manera que tiene el gobierno de pensarse a sí mismo y cuál es la razón por la cual están gobernando. Sin embargo, el autor, digamos, el jefe del equipo que ha pergeñado esa pieza creativa que desde mi punto de vista es descomunal, no solo lo digo yo, lo consulté también a un creativo del peronismo, a Raúl Timerman, me dijo lo mismo, dice es una pieza excepcional, es de una calidad impresionante, define como nadie, me dijo Raúl Timerman, a Mauricio Macri su visión de cómo construir una Argentina que funcione. Pero por alguna razón, el autor intelectual de la marca Cambiemos, de ese aviso y de todos los avisos publicitarios que ha hecho el gobierno en estos 2 años, no sé si tenemos la foto de él, Ezequiel Colombo, ya no es más parte del gobierno. Seguramente ustedes Ezequiel Colombo no lo conocen, en realidad los periodistas tampoco lo conocemos. De hecho, yo le mandé un mensaje, le pregunté, Ezequiel, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me decís qué pasó? ¿Por qué te fuiste del gobierno? No me contestó. Sí tengo confirmado que se ha ido porque su área, la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos de Difusión, fue eliminada. Otras subsecretarías que están en esa área fueron eliminadas. Sin embargo, fue creada otra donde él no está. La información que yo tengo de gente que trabaja con él o que trabajaba con él es que no le gustó esto. ¿Cómo? Iban a eliminar todas las subsecretarías, pero crean otra y a mí me sacan. Se está viviendo un momento difícil en el equipo de comunicación del gobierno. Es un equipo muy eficiente, quizás el más eficiente que tuvo nunca la Argentina, muy profesional. Ezequiel Colombo, de hecho, viene de trabajar en el HSBC, tuvo 7 años, y 8 años en el diario La Nación. O sea, es alguien que sabe de esto de construir mensajes
que realmente interpreten, en este caso a su cliente, que era Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos. Lo que pasa es que él tenía un compromiso político enorme. Sin embargo, él ya no está más. Déjenme decirle 2 o 3 datos. No solo él no está más, hay muchos otros funcionarios que ya no están más. Una es Julieta Goldman, aparentemente ella quedaría como asesora. También sé que toda el área de eventos ya no está más. También sé que alguna gente que está en un lugar la pasan a otra, que están buscando lugares. La verdad que cuando yo me enteré la situación de Ezequiel Colombo, me di cuenta que era una verdadera conmoción dentro del equipo de comunicación, del PRO, de Cambiemos. Creo, además, que lo que hay es un cambio en la estrategia de comunicación, que obedece a muchas cosas. Me parece que se han dado cuenta, me parece que es parte de todo esto también, que ahora hay que explicar más, que tal vez hay que hacer, digamos, un tipo de comunicación más racional, menos emotiva, por lo menos en este año que es tan difícil. ¿Por qué? Porque la situación económica no está funcionando del todo bien, porque las cosas obviamente le cuestan a la gente mucho más de lo previsto, en fin, hay problemas. Mientras tanto, pasemos a otro tema. Obviamente sabemos, el gobierno está haciendo política igual, está promocionando sus propios candidatos, pero también les quiero decir que tienen tranquilidad, a ver si tenemos la placa de Hugo Aime. Nosotros el año pasado aquí en Mercados Sin Pulgas hablamos de esta encuesta, no dijimos que era de Hugo Aime porque no nos habían autorizado, ahora Hugo Aime difundió esta encuesta, entonces doy esta información. Lo dijimos el año pasado en medio de la crisis enorme que provocó la reforma previsional en la calle y esa caída enorme de la imagen del presidente. La misma gente que contrata a Hugo Aime, que son normalmente dirigentes de la oposición al gobierno, me habían dado estos datos y fíjense que ahora todavía continúa esta misma situación. Es decir, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué tipo de relación quiere la mayoría de la población que tenga el peronismo con el gobierno? Y dicen, ser dialoguistas, pero defender las banderas de la oposición, el 48%. Colaborar con el gobierno nacional, es una encuesta nacional, 32%. O sea, que el 80% de la población quiere que el peronismo negocie y tenga una actitud de diálogo sin bajar las banderas o de colaboración directamente con el gobierno. El 80% de la población. ¿Cuál es el porcentaje de esta encuesta nacional que hizo Hugo Aime nacional? ¿Cuál es el porcentaje de gente que quiere que el peronismo confronte con el gobierno? Solo el 15%. Yo creo que esto el gobierno, a pesar de la caída de imagen que ahora está recuperando un poco Macri, a pesar de todos los problemas que hay, esto el gobierno lo tiene muy claro, pero también lo tiene muy claro el peronismo. A ver si tenemos la encuesta de Sinopsis, una consultora que trabaja también muy cerca del peronismo. Fíjense qué interesante esta encuesta. Ahí se ve que el dirigente político que más se parece a Mauricio Macri, que es Juan Manuel Urtubey, que tiene un discurso más parecido a Juan Manuel Urtubey, es el que frente a un balotaje estaría más cerca de todos los demás de ganarle a Mauricio Macri. Es decir, es el que tiene menos diferencia con Mauricio Macri, 8.7%, ganando Macri en esta encuesta de Sinopsis, pero con una diferencia de 8.7. En cambio, Cristina Fernández de Kirchner, 16.9, Rodríguez A, 14.6, Uñac, 16.7, Massa, 10.1. Es decir, aquí, ¿qué es lo que está pasando a mi juicio? Lo que está pasando es que aquí hay una población que más allá de que tenga fuertes críticas al gobierno y a la gestión del presidente Mauricio Macri, no quiere la confrontación en forma mayoritaria y se da cuenta de que hay un siglo distinto,
que este siglo XXI también exige nuevas maneras de hacer política. Y parte de estas nuevas maneras de hacer política, desde mi punto de vista, se pueden ver, y aquí ya cerramos, en estas dos fotos que vamos a poner de dirigentes peronistas caminando ¿por dónde? Por Expo Agro. Acá se lo ve en una a Urtubey y a Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, caminando por Expo Agro, y aquí lo vemos a Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría, con un montón de dirigentes peronistas caminando de la provincia de Buenos Aires, caminando por Expo Agro, por San Nicolás. No es casual, no son casuales estas fotos. Estas fotos parten de un diagnóstico, y ese diagnóstico es que no se puede gobernar la Argentina, no se puede gobernar para el conjunto si el campo está enojado, si el campo cree que el peronismo lo vive como enemigo. Estas dos fotos me parece que explican muy bien el proceso de verdadera renovación, de verdadera transformación que está viviendo el peronismo. ¿Qué peronismo? El peronismo que quiere tener chances en el 2019 para ganar las elecciones. Entonces, por empezar, tiene que reconciliarse con la sociedad, tiene que reconciliarse además con el sector más competitivo de la Argentina, por supuesto, que es el campo. A mí me parece algo tan importante que, bueno, me parece que hay una sociedad nueva, hay una sociedad que también el peronismo está percibiendo muy bien, y ya no es solo Urtubey. También dirigentes de la provincia de Buenos Aires, muy vinculados al kirchnerismo, como ha sido Fernando Grey, está en el mismo camino. Gente, no quiero hablar más, estoy muy ansiosa por contarles que hoy realmente estuve muy, ¿cómo decir?, emocionada. Hoy hice una recorrida por la terminal de retiro del ferrocarril Mitre. Entonces, es tan importante lo que vi, la verdad tan sorprendente. Yo no tomo tren, no sé si ustedes toman tren, pero la verdad no esperaba ver esa estación de tren, que es una estación de tren de país absolutamente de primer mundo. Quedé choqueada por lo que vi en el salón, digamos, donde todos, en la entrada de la estación, pero también lo que vi en el subsuelo. Por eso está acá Marcelo Orfila. Marcelo Orfila es el presidente de Trenes Argentinos. Marcelo Orfila